Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes, otra vez juntos con Claudio Acevedo, usted ya lo sabe, en la parte tecnológica. Pablo aquí, Pablo Marmorato, sentado al lado mío, acompañándome en la charla con los invitados. Y vamos a hablar de un tema que ya hace bastante tiempo que viene increyendo en los medios, porque esto es pregunta, porque está increyendo en la sociedad o se registra más. Esto, la verdad que lo quiero discutir con los invitados, que es la agresión a las mujeres, lo que se da en llamar modernamente el femicidio, desde un momento en que se registra más. Yo no estoy tan segura de que esto sea más grave ahora, y a lo mejor sí lo es. Vamos a ver qué opinan. Pero antes de que entremos a hablar con Sabrina Ayk-Mechet, que es historiadora por la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Universidad de San Martín, y además es miembro del Club Político Argentino, y con Eduardo Fidanza, que es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, es socio director de la consultora Poliarquía, y días atrás, ya 2 semanas, escribió un artículo en La Nación titulado Las Inocentes, tomado esto de un título de película. Antes que eso, Pablo nos tiene que decir algo. Buenas tardes, Graciela, a nuestros invitados y a los oyentes. Como todos los domingos nos acompaña Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Bueno, ¿querés empezar vos? Que fuiste convocado por el artículo. ¿Qué te llevó a escribirlo? Deberíamos. Bueno, en primer lugar, la columna semanal en La Nación obliga a mantenerse siempre dentro de los temas de actualidad. Claro. Era uno de los temas de actualidad, sobre todo por la brutalidad de los casos que se exponen. Sí. Esto incluso fue antes del día domingo, el siguiente, donde un individuo mató a 3 mujeres, hirió a su propia hija y a un sobrino. A mí lo que me impresiona del tema es que la violencia de género es una expresión de una situación de violencia en estado de asimetría total entre el victimario y la víctima. Y en este sentido se inscribe dentro de lo que podemos llamar esa estructura. La violencia de género empieza por la supremacía física de los varones sobre las mujeres y implica el ejercicio de esa supremacía física de manera violenta. Yo me encontré en un párrafo de uno de mis autores predilectos, Elías Canetti. Elías Canetti escribió un libro que es el que lo llevó a recibir el premio Nobel en 1980, que se llama Masa y Poder. Lo escribió durante toda su vida. Y ahí hay un capítulo que se llama En las entrañas de la violencia, donde él empieza, es un análisis muy interesante porque es como un análisis básico, ancestral. Empieza por la mano, es decir, la mano es lo que oprime, la mano es lo que aprieta y la mano es lo que en última instancia puede matar un insecto. Entonces dice, bueno, si yo a alguien lo trato como un insecto, lo puedo apretar y lo mato sin que a nadie le importe. Y me pareció eso, me pareció un dato básico. Después ese análisis sigue, que yo no lo mencioné, con el hecho de que después de la mano lo que viene es deglutir, tragarse a la víctima. Así que bueno, eso fue. Y yo lo empalmé con la película que había visto en la semana, que se llama Las Inocentes, una película que relata la historia de la irrupción violenta de soldados del Ejército Rojo en un convento a las afueras de Varsovia, el último año de la guerra, y estos violan y matan a las monjas y embarazan a varias, y bueno, es un caso dramático. Así que con eso compuse mi intervención. Sabrina, ¿vos qué tenés que decir de este tema? Porque nos quedamos todos con las imágenes. Sí, absolutamente fuertes. A mí me parece que hay muchísimo para pensar. La primera pregunta con la cual vos abrías la entrevista es una duda que creo que muchos tenemos. ¿Hay una mayor visibilización del problema actualmente gracias a todas las acciones que se están encarando? ¿O qué está pasando? ¿Hay más casos, hay más violencia contra las mujeres? ¿Cuál es la situación? Y que nos preguntemos muchos cuál es la situación. De lo que habla es que no tenemos datos.
Y eso es importantísimo. Me parece que es fundamental. Yo creo que hay datos, lo que no sé si son fiables, por cómo el No, lo tiempo que pasa se es que no hay recorren, ¿o no? datos oficiales. ¿Qué Oficial. tipo de datos también estamos Claro. buscando, ¿no? ¿Cuál es la violencia de género en este caso? Estamos hablando de violencia física, estamos hablando de mujeres golpeadas, estamos hablando de mujeres asesinadas. En el caso de las muertes me parece que sí debe haber datos oficiales, que en todo caso habría que intentar buscarlos. Y lo que a mí me parece muy interesante de esto y para reflexionar sobre Ni Una Menos y las diferentes campañas que se vienen desarrollando es cuál es el reclamo, qué es lo que se está pidiendo y a quién se le está pidiendo. Porque en otras movilizaciones, en la mayoría de las movilizaciones, está claro qué es lo que se está pidiendo y en general es al Estado algo puntual. Acá, ¿hay alguna demanda hacia el Estado de Ni Una Menos? ¿Hay No, porque alguna no es el ley, hay Estado alguna el que- política pública que se le esté pidiendo? ¿Es a la sociedad en sí? ¿Se trata de una concientización? ¿Es exclusivamente eso? Y quiero ser cuidadosa. Cuando digo exclusivamente eso, no quiero decir que sea poco. Pero me pregunto si esto puede ser acompañado por alguna instancia de modificación que no solo esté en una mayor sensibilidad con el tema por parte de todos. Y la verdad es que yo no me siento muy cómoda en ningún caso en las discusiones de género. Tengo posiciones más políticamente correctas que esta en otros temas, pero no, me cuesta pensar desde la perspectiva de género. Y hay un lugar que tal vez por eso ciertas posiciones que se tomaron alrededor de Ni Una Menos me preocupan un poco. Y me refiero específicamente al lugar al que se pone a los hombres. Ni Una Menos pone a los hombres, a todos los hombres, en un lugar en el que pareciera que todos son potenciales violadores, golpeadores, son potenciales enemigos, potenciales personas que nos pueden lastimar a nosotras las mujeres. Y me parece que eso hay que pensarlo, porque creo que para un cambio cultural solamente es posible si las mujeres ponemos nuestras demandas a funcionar de forma colaborativa con los hombres. Y lo sumamos a nuestro proyecto, que en el Encuentro Nacional de Mujeres solamente vayan las mujeres y esté prohibida la presencia de hombres. Hay que problematizarlo, no naturalizarlo. Que en la marcha se tuviera una posición doble sobre si los hombres tenían que ir o no y cómo iban a ser recibidos. Hay que problematizarlo. Si la violencia de género es un problema, y yo creo que sí, que ahí coincido con lo que planteaba Eduardo recién, hay una cuestión física, las mujeres en la mayoría de los casos somos más débiles, pero no la mayoría de los hombres nos están tratando de atacar. Entonces creo que nuestra fortaleza es, en todo caso, en ver cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones, tener más datos y tratar de pensarlos conjuntamente, no de una. Digo, creo que en la Argentina tenemos mucha facilidad de pensar todo en esquema amigo-enemigo. Claro. Bueno, esto nos viene ya de las sufragistas, ¿no? Ahora, Sí. a mí me parece, tomando lo que dice Sabrina, yo descompondría, digamos, los dos términos. A ver. Por un lado violencia y por otro lado género. El problema de la violencia, en las condiciones que yo describía, de completa asimetría, es un hecho que toca el problema universal de los derechos humanos, es absolutamente indiscutible, y como yo escribía, cancela del lado de la víctima cualquier razón que justifique la violencia que ejercen sobre ella. Y excede la cuestión del género, porque la violencia de género se puede asimilar a la tortura, se puede asimilar a cualquier situación, a la violencia contra los niños, etcétera, ¿cierto? Donde no hay dos que se comuniquen violentamente de posiciones equilibradas, tenemos esta larga saga de la violencia sobre los más débiles. La otra cuestión, yo creo que es la cuestión de género, que yo la dividiría en dos partes. Hay una cuestión estructural con el género femenino que tiene que ver con el mercado, por el cual las mujeres son menos consideradas y sobre todo menos remuneradas económicamente, alcanzan en menor proporción los cargos directivos en las empresas, etcétera, etcétera. Esto está
suficientemente demostrado y explicado. La segunda parte de la cuestión de género yo creo que ya va más por el lado de Sabrina, que es la expresión ideológica de la cuestión de género. Y donde, como en toda lucha ideológica, hay graduaciones que van desde una ideología más consensual, más democrática, más abierta, hasta una ideología rígida, cerrada, que entonces yo ahí digo, y hay una discusión al interior del feminismo, ¿no es cierto? Incluso la pregunta es si hay que plantear en esta lucha ideológica desde la categoría feminismo. Pero, y es la siguiente cuestión, esa desvalorización estructural económica de la mujer, más la desvalorización cultural que los varones hacen muchas veces de las mujeres en su diálogo cotidiano, esta desvalorización no se puede demostrar, pero creo que en algún punto incide en la violencia de género. No sé en qué cantidad, pero incide, de modo que me parece que es una cuestión policial estatal, la violencia, y una cuestión cultural, la influencia de la desvalorización, y una cuestión político-ideológica, la lucha de género. Así que yo descompondría este problema en varias dimensiones. De hecho, perdón, respecto a lo que comenta Eduardo, según la ley número 26.485 de protección contra las mujeres, califica 5 tipos de violencia: violencia económica y patrimonial, física, psicológica, sexual y simbólica. Por lo cual hay un informe de las Naciones Unidas del año 2015 que un poco engloba todas estas dimensiones, haciendo una comparación mundial. Por eso yo digo, ese es un trasfondo. Uno no puede demostrar cuánto ese trasfondo incide en la violencia, porque en la violencia, además de género, como en toda violencia, hay cuestiones emocionales, pero también hay cuestiones psiquiátricas, ¿no es cierto? De modo que... Y hay cuestiones estructurales, ¿no? Una pregunta que yo me hago es si la violencia afecta a las mujeres de la misma forma en las diversas clases sociales o situaciones socioeconómicas. Me parece que la violencia de género también aumenta, y esta es una idea, no tengo datos concretos, es un prejuicio, puedo estar completamente equivocado, pero me parece que en los sectores más vulnerables hay muchísima más violencia contra la mujer. ¿Vos decís más vulnerables económicamente? Económicamente. No lo sabemos. Yo no lo sé, sabemos, la verdad que no lo sé, pero, porque parece que corre por todos lados, ¿no? El señor que acuchilló con 50 o 60 puñaladas a su mujer en un country... Sí, era... Están los casos contrafácticos concretos que sí, obviamente siempre va a estar el caso del country que nos va... Pero además del caso del country... no hay estadísticas y eso... Pero la violencia verbal y desvalorizadora es bastante común. Es muy común. En sectores muy común. de un nivel que no está específicamente lastimado por la pobreza. Sí, pero en general pienso, es cierto, estoy haciendo una ampliación de mi mundo social, pero somos diferentes, tenemos capacidades diferentes las mujeres, que podemos agarrar nuestro bolsito e irnos a la casa de alguien, que una mujer que no tiene a dónde ir. Y ahí ya hay una diferencia, porque si a nosotras nos pegan, está bien, entran muchísimos factores en juego, psicológicos, tener ganas de quedarnos con alguien que nos pegó, lo que fuera, pero tenemos la posibilidad de ir a otro techo. Sí, pero no siempre es tan sensible, tan sencillo, porque hay que ver cómo te fuiste del otro techo, quién quedó en el otro techo. Yo creo que en ese sentido... Yo antes me hubiera atrevido a hacer más esa afirmación tuya. Después de haber recorrido mucho el país, me he dado cuenta también que en muchos casos las mujeres que están desprotegidas económicamente también se defienden de otra manera, porque aprendieron a defenderse. Yo hablaba con un cura en Jujuy y hace no sé cuánto tiempo, y hablábamos del tema de la violencia. Y me dice, ¿sabés lo que hacen acá? Con un palo le parten el brazo. Sí. Es decir, la necesidad de pelearla tan fuerte cambia determinados aspectos del rol, y a lo mejor lo que no haría otra mujer en otro lugar es capaz de hacerlo porque tienen otra manera de defender su vida. Sí. Estoy de acuerdo. Yo hago un apunte
nos vamos un poco de la violencia de género, nos vamos a condiciones socioculturales, que es el tema de que muchas veces la sociedad objetiva a la mujer o hace de la mujer un objeto. Y en general ese objeto puede tener que ver con la explotación económica, pero después tiene que ver con la erotización de la mujer en la sociedad, de lo cual en la sociedad de consumo son responsables la publicidad, los medios, las empresas, etc. Y cuando Sabrina decía que hay que enfocar en una actitud colaborativa de los dos sexos, cosa que me parece muy razonable, yo recordaba una señora que una vez me dijo en una entrevista, una señora de sectores populares, que ella estaba separada y se tenía que ocupar de ir a trabajar porque era una empleada doméstica y después de la casa y de los hijos y la preocupación de que los hijos no cayeran en manos de los dealers de la droga mientras que ella estaba trabajando. Una mujer de mediana edad, pero que en un momento me dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que los hombres me vengan a hablar de amor, yo quiero que me ayuden a revocar mi casa. Esa frase a mí me quedó en la cabeza, son esas frases arquetípicas, pero esa, por ejemplo, es una demanda de construir colaborativamente, que de alguna manera desplaza la cuestión erótica, que tanto nos obsesiona a los varones, y la pone en el lugar de construyamos una casa, un barrio, unas condiciones de vida, etcétera, ¿no es cierto? Y es interesante, no me vengan a hablar, que no me vengan a versear, quiere decir. Y bueno, yo que creo que los varones no son todos responsables y que muchos varones, lo hablábamos recién fuera del micrófono, hay toda una generación de varones que desarrollan virtudes femeninas, que colaboran en la casa, que le cambian el pañal a los chicos, que son solidarios, etcétera, y eso es una contracultura interesante, pero atención, ¿no es cierto? ¿Qué hace la sociedad con las mujeres? Las desprecia económicamente y las objetiva eróticamente, ¿no? Punto. Sí, yo estaba leyendo los otros días el trabajo de una periodista que me hizo una entrevista y después, por lo que se habló en la entrevista, me mandó un paper donde ella toma como antecedentes de este problema a qué significa lo sacrificial, ¿no? Y cómo el objeto a sacrificar normalmente era lo diferente al poder constituido. De ahí que las mujeres eran ofrecidas como víctimas propiciatorias y muchas veces los niños. Pero claro, el poder constituido estaba en manos de los hombres. Lo colocan afuera. Colocan el objeto afuera para no lastimarse y le dan un fin simbólico superior. Todo aparentemente. El tango nuestro, extrañando a la viejita, lavando en el piletón, a la pucha, digo yo, ¿por qué no lavaba él? Claro. ¿No? Sí, le daba pena que la viejita se rompiera la espalda. No digo que le comprara un lavarropa. Bueno, pero ahí puede haber demandas concretas, ¿no? A ver, por ejemplo, que la licencia de maternidad para las mujeres sea de 3 meses y los hombres tengan 2 días, eso marca el inicio del compromiso. Digo, ¿por qué no se puede elegir en todo caso cuál de los dos padres toma la licencia, como en otros lados del mundo? Tener la opción. Digo, seguramente la mayoría de las mujeres eligen tenerla y los hombres sigan trabajando, pero ahí hay una demanda concreta que me parece que en temas de género cambiaría la situación, daría más posibilidades. Claro. ¿Es la mujer obligatoriamente la que se tiene que quedar en casa con el bebé o puede ser el hombre? Bueno, los países del norte de Europa, Suecia, Noruega, han desarrollado legislaciones y políticas públicas muy en el orden de equilibrar estas cargas, ¿no es cierto? De todas maneras, una pregunta, y no tengo respuesta, es una pregunta y no sé si ustedes la van a tener, tiene que ver con algo que hablábamos antes de que empezara la audición con vos, Eduardo, de cuáles son símbolos importantes, típicos del hombre más moderno, porque antes sería, por ahí el símbolo era el mismo, pero puesto en otro lugar, que es la plata
y su órgano de reproducción. Sí, por la decirlo de billetera alguna y el mente. pene. Exactamente. Cuando le entran a fallar, sea porque la mujer gana más, Ya, porque, sí, o porque supone que no tiene bastante satisfacción o no da bastante satisfacción, ¿qué pasa en esos países? No. Porque ahí la ley no te cambia el atávico. Se me ocurrían dos cosas. Y me voy a meter me van a perdonar los psicoanalistas que están escuchando, en lo que Freud llamaba el psicoanálisis silvestre. Si esto es que opinen de cuestiones psicoanalíticas lo que no son psicoanalistas. Pero bueno. Por ahí pasamos muchos años en el diván. No, pero por eso, primero pasamos mucho en el diván y segundo, que Freud lo logró, o sea, se popularizó el psicoanálisis y usamos términos psicoanalíticos. Entonces, hay un tema que se manifiesta en la relación de pareja, que es la huella de la relación de cada miembro de la pareja, él con su mamá y ella con su papá. Sí. Para muchos varones, esa disociación nunca se resuelve, porque mamá queda incorporada, ¿no es cierto?, como una figura amable, protectora, con una identificación casi exclusiva en el imaginario del varón. Y que te convierte en un príncipe. Claro. Y la mujer, ¿no es cierto? Tenemos una lista de demandas y encima ya no amasamos ravioles. Claro, no, y la mujer, ¿mi mujer qué es? ¿Se parece o no se parece a mi mamá? Y esa disociación que, para evitarla, tiene que haber una instancia reflexiva, ¿no es cierto? Hay mucha violencia de ese hombre que dice, en el fondo, a lo mejor en su inconsciente, es que yo la amaba si era como mi mamá, y si niega a mi mamá, puede ser objeto de mi violencia. A la inversa, también está la demanda femenina de que ese varón cubra sus necesidades como supuestamente las cubría papá. Así que esto me parece que es una dimensión que hay que tomar en cuenta. Pero después hay otra cuestión que yo creo que hay que ver también en la violencia de género, que es que la violencia de género muchas veces adquiere la dinámica de las tragedias, ¿no es cierto? En las tragedias hay una fatalidad y una serie de equivocaciones, muchas veces contingentes, que llevan a que los personajes finalmente mueran. Muchos hombres, habría que ver las estadísticas, matan a sus mujeres y luego se matan, ¿no es cierto? En una especie de escenificación de un problema trágico, porque no admite, eso lo dice George Steiner por ahí en alguna, él habla sobre la tragedia, es decir, donde hay transacción, no hay tragedia. La tragedia y la muerte es la ejemplificación más terrible de que no hay transacción. Entonces, hay un punto que habría que ver, porque en esa soledad de la violencia, soledad porque están esos dos miembros, hay un fracaso de la transacción, ¿no? Y bueno, ese es un punto que hay Ahí que ver. yo quería marcar una cuestión. Cuando vos hablas de transacción, es al interior de la pareja, Sí. ya que estamos hablando de esto, porque pueden ser en otras situaciones. Ahora, cuando vos ves medidas legales, correctas, de perímetro que no se puede atravesar, etcétera, etcétera, que son violentamente desafiadas y nada le puede impedir, porque el timbre y no demás, lo tendrías que vivir con el timbre en la mano y todo esto, es como un desafío al Estado que quiere meterse como tercero. Yo creo que es difícil que haya transacción si no hay tercero que pueda meterse en la relación. Los hijos mismos, si no existen como cuestión de ambos, no son el tercero que te permite hablar con el otro. Es una relación, generalmente, bueno, yo no voy a usar la palabra enferma porque no me gusta, pero muy enganchada, donde uno termina violentando y donde tiene cuestiones. A mí me gustaba también la posición de Sabrina en el tema de que es un problema de los dos géneros y en muchos casos de mujeres que reproducen Claro, después. el modelo paternalista en la casa. ¿Cuántas jóvenes hoy, mujeres,
Si miran para atrás, se ven levantando la mesa, lavando los platos, fijándose que el hermano te vaya a la escuela porque, qué sé yo, y cuídame a tu hermanito. O cuidá tal cosa. Y con culpa si no lo hacen. Exactamente. Bueno, y en cambio, ¿cuántos hombres, que seguramente los ha habido, que han cubierto esa cuestión? Eso ya empieza desde muy temprano. Creo que acá hay una pregunta esencial y es si los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿no? Y que está atravesando todo, digo, desde la explicación de Eduardo de cómo cada uno está enganchado freudianamente con... Que figura paterna. Exacto, hasta si tenemos capacidades diferentes. Yo en una mirada histórica, pensando sobre esto, reflexiono acerca de lo que pasó en el momento del sufragio femenino, ¿no? Otra incorporación muy clara, un momento en el que se debatió qué había que hacer con las mujeres en cuanto a sus derechos políticos. Y ahí es muy interesante porque si uno mira el debate en el Congreso, encuentra dos posiciones completamente diferentes. Está la posición que era sostenida en ese momento mayoritariamente por los opositores, por los radicales y algún conservador, que decía, los radicales decían esto, las mujeres son individuos iguales que los hombres y por eso tienen que votar. Porque son iguales. ¿Qué decía el conservador y qué decía la mayoría de los peronistas, con alguna excepción? Las mujeres tienen que votar porque son diferentes a los hombres, porque tienen cualidades completamente diferentes. Los hombres son racionales, son autónomos, son independientes. Las mujeres no, las mujeres son pasionales, se mueven por las emociones, cuidan a los que tienen cerca. Entonces, lo que hay que hacer es, decían los peronistas, incorporar a las mujeres a la política porque la van a regenerar, porque con sus valores más altos, más puros, maternales, van a ser la mejor. ¿Cuándo fue ese debate? En 1947. 46-47, en el Senado en el 46 y en diputados se sancionó en 47. Entonces, ahí tenemos esta pregunta que recorre, digo, desde que aceptamos que la mujer es más o menos parecida al hombre, todavía no sabemos si es igual o no, pero que es más o menos parecida, está esta cuestión. ¿Somos iguales o somos diferentes? Y posiblemente sea una tensión que no haya que resolver, pero sí hacernos cargo de que está presente y de que nosotros queremos tener un discurso universalista porque somos todos iguales, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y al mismo tiempo chocamos con discursos que son diferenciadores. Las mujeres tal cosa, los hombres tal otra. Seguimos en la próxima... Sigue el próximo episodio, mire.